¿Qué tal, alumnos? Buenas tardes. En esta clase vamos a continuar analizando la unidad 1. Vamos a estudiar el punto B, concretamente que se refiere a la ciencia política, al concepto de la política, la estructuración política de las sociedades en el tiempo y el elemento de la política. Es decir, cuáles son los elementos de este fenómeno político. Antes que nada vamos a hacer un breve repaso de lo visto en la clase pasada. En la clase pasada hemos estudiado el conocimiento histórico como una disciplina intelectual. Hemos delimitado su objeto material y formal. Hemos identificado el sujeto de conocimiento histórico y el problema que plantea la verdad u objetividad de conocimiento histórico. También expusimos el método de investigación histórica y cuál es la finalidad del mismo. Y finalmente realizamos mucho hincapié en la importancia del estudio de la historia para la construcción de la ciudadanía. Ahora, una vez que ya ha quedado claro el conocimiento histórico, es necesario que lo analicemos y lo distingamos de otros dos fenómenos, el fenómeno político y el fenómeno jurídico. Esto abre para nosotros una serie de interrogantes, como ser ¿qué se entiende por fenómeno político? ¿Qué se entiende por fenómeno jurídico? ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia jurídica o ciencia del derecho? ¿Y cuál de la ciencia política? En esta primera clase, en este primer video, vamos a estudiar concretamente el fenómeno político. Y en el video siguiente analizaremos lo propio de la ciencia jurídica o ciencia del derecho. Dicho esto, comenzaremos por preguntarnos, ¿cuál es el fenómeno que estudia la ciencia política? El fenómeno que estudia la ciencia política es el fenómeno político. En este punto debemos tener en cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad, siempre los hombres se han organizado en comunidad, en sociedades como una comunidad moral, porque se organizan a fin de alcanzar un objetivo, un proyecto de vida en común, es decir, para realizar en el tiempo un plan, un orden de convivencia social. En las sociedades civilizadas, ese orden es sinónimo de, en primer lugar, de que existe un órgano que ejecuta, que dirige ese plan común conforme un orden. En segundo lugar, que ese órgano ejecutor tiene que poseer el poder suficiente para poder llevar adelante su cometido con eficacia. Y por último, esto quiere decir que los órganos son los depositarios del poder. Entonces, en función de lo que venimos mencionando, podemos considerar que el concepto de lo político siempre está vinculado a la noción de poder, de órganos de gobierno, de organización, de un plan, de un orden. Todas estas nociones, estos elementos constitutivos, van a estar siempre presentes en cualquier organización social. Es decir, siempre habrá poder, habrá un plan, habrá órganos de gobierno. Lo que va a variar con el tiempo y en función de las distintas sociedades va a ser las formas en que se organiza y en las formas en que se ejerce ese poder, en que se lleva adelante ese gobierno, en que se ejecuta ese plan. ¿Sí? Con estas ideas, entonces, podemos avanzar un poco más y afirmar que lo político es una dimensión esencial y necesaria de toda sociedad y que por lo tanto se va a traducir en actos concretos y contingentes de la organización social. La función esencial de la política va a ser dar homogeneidad, unidad, cohesión a ese orden social. Y esa unidad del orden social, sin embargo, no implica, no supone que sea inmutable o invariable en el transcurso del tiempo. Por el contrario, a medida que pasa el tiempo, irán apareciendo nuevas fuerzas sociales, ideológicas, económicas, que entrarán en contraposición entre sí, que lucharán, muchas veces llegarán a un equilibrio y otras veces se destruirán entre sí. Por esas razones es importante que nos quede claro y que podamos distinguir dos conceptos, lo político de la política. En este sentido, vamos a considerar que lo político es una categoría existencial de la dimensión humana, mientras que la política es la actividad y la acción humana cuyo contenido va a ser
contingente, inmutable, es decir, va a ir cambiando en cuanto a sus formas y sus direcciones. Repetimos entonces, lo político es una categoría existencial de la dimensión humana, es algo inherente a la dimensión humana, mientras que la política vamos a entenderla como esas actividades o esas acciones humanas que van a ir cambiando en cuanto a sus formas y en cuanto a sus direcciones. Estas actividades políticas, decimos, van cambiando. ¿En función de qué? Muy bien, van a estar determinadas por la inteligencia, por la voluntad y por las pasiones humanas. Y al mismo tiempo van a cumplir una función social en cada tiempo determinado, porque van a otorgar a la sociedad las estructuras y las instituciones necesarias de acuerdo a las necesidades materiales, morales e intelectuales de un determinado momento. Muy bien, una vez que estos conceptos, estas primeras nociones ya nos han quedado claros, vamos ahora a avanzar con respecto a los antecedentes históricos del conocimiento de la política como una disciplina científica. En este punto, en primer lugar, vamos a analizar la antigüedad grecolatina, donde filósofos clásicos como Platón, Aristóteles, Cicerón, entre otros, ya estudiaban las formas de organización política como la polis, palabra de la cual, de donde proviene la palabra política y que significa ciudad. Los regímenes de gobiernos también han sido estudiados por estos filósofos como la monarquía, la tiranía, la oligarquía, la democracia griega. La república como cosa pública, en tanto que instaura la igualdad en cuanto a los derechos políticos en la República Romana, lógicamente a excepción de los esclavos. También en la antigüedad, pero para Oriente, en China, encontramos el desarrollo del arte de lo político que se enseñaba, se desarrollaba en las escuelas confucianas y que crearon una administración pública con la cual comienza, o podemos decir que se da origen, al periodo del mandarinato. Pero en la historia de Occidente, propiamente dicha, el nacimiento de la ciencia política como una disciplina es más reciente y podemos encontrarlo en Maquiavelo en el siglo XV con la distinción entre moral y política. Más adelante, en el siglo XIX, cuando se produce la revolución industrial y las revoluciones liberales, comienza a producirse una fuerte preocupación por los cambios sociales que se estaban produciendo. Y surge la necesidad de determinar cuáles habían sido las causas y cuáles serían los impactos en la sociedad de todos estos cambios. También acá tenemos que tener en cuenta que estas revoluciones ocurren en simultáneo, en paralelo al desarrollo de las ciencias naturales, que se desarrollan justamente con el método científico. Y este método científico aplicado a esta problemática social va a dar lugar a el desarrollo y surgimiento de las ciencias sociales, como la sociología, de cuyo seno surgirá más adelante la ciencia política y la filosofía jurídica, ¿sí? Y acá es importante que tengamos en cuenta que si bien la ciencia política tiene su origen en la filosofía política y que si bien tienen teorías que comparten como la del institucionalismo, no deben ser asimiladas y no debemos olvidar que la ciencia política va a emplear o va a utilizar muchísimas herramientas metodológicas que son propias de las ciencias sociales. Muy bien, hemos llegado entonces ya al punto en el cual podemos determinar cuáles son los elementos constitutivos del fenómeno político. Vamos a distinguir tres elementos constitutivos. En primer lugar, la relación mando-obediencia. En segundo lugar, la relación entre lo público y lo privado. Y por último, la relación amigo-enemigo o amigo-adversario. En cuanto a la relación mando-obediencia, es una interacción que nace de la necesidad del orden y que va a condicionar la formación de una unidad política del Estado. Por su parte, la relación entre lo público y lo privado va a determinar la forma de organización o el régimen político de la sociedad.
Y por último, la relación amigo-adversario es la referida o la que hace alusión a la lucha por la conservación o por la conquista del poder político. Vamos ahora a analizar un poquito más en detenimiento estas tres relaciones. La relación mando-obediencia es una relación que evidencia que en toda comunidad hay hombres que mandan y simultáneamente hombres que obedecen. Ese mando político socialmente organizado e institucionalizado es el que va a dotar de cierta unidad al grupo. La obediencia política, por su lado, implica el sometimiento de una voluntad a otra. La interacción equilibrada entre los que mandan y los que obedecen va a dar lugar a un orden en el cual tiene lugar la libertad política, la seguridad, el amparo y protección de los derechos de todos los individuos o grupos, derechos que están reconocidos en las normas. Es decir, que la ley, la normativa, va a ser un instrumento, una herramienta de mediación entre el mando y la obediencia. ¿Sí? Entonces, para que nos quede claro, la relación de mando-obediencia va a dotar de una unidad a ese grupo. ¿Sí? Va a condicionar la formación de la unidad política del Estado y va a proporcionar un orden que garantice el ejercicio de los derechos reconocidos en la normativa. Analicemos ahora las relaciones entre lo público y lo privado, que es una relación social que constantemente va a buscar marcar el límite o la frontera entre la protección del bien común de los miembros de una comunidad, entendido como lo público, y la protección de bienes individuales, particulares, entendido como lo privado. Esta extensión o delimitación entre lo público y lo privado va a variar, va a cambiar en cada sociedad y en cada momento en función de cuál sea la noción o la idea del derecho vigente. El ámbito de lo privado va a constituir siempre una condición para la libertad civil y política y va a requerir un orden político. De esa tensión constante entre lo público y lo privado va a nacer la opinión pública, es decir, la adhesión a un conjunto de ideas que se va a ver encauzada, contenida a través de la contienda política y del sufragio. Esa frontera, esa delimitación entre lo público y lo privado va a variar en la historia y en las sociedades en función de cuáles sean las creencias, los valores y las representaciones que sirven de fundamento a la sociedad y al Estado que estemos analizando. Por último, hemos mencionado como tercer elemento constitutivo la relación amigo-enemigo o amigo-adversario. Es una relación social que va a estar caracterizada constantemente por el conflicto y cuya finalidad va a ser reducir, limitar, contener esos conflictos, esas luchas, mediante la regulación de un orden político y jurídico. El gobierno es quien va a indicar a la sociedad, a los ciudadanos, cuáles son los enemigos de ese orden político y jurídico, es decir, los enemigos de sus creencias, de sus valores, de sus representaciones institucionalizadas. En el ámbito externo o exterior, cuando nosotros hablamos de este tipo de conflictos, estamos hablando de una guerra. Ahora, cuando es en el ámbito interno se producen estos conflictos, es decir, cuando hay grupos internos que no respetan los límites éticos ni jurídicos en lo que se refiere al orden político y jurídico de la sociedad, se corre peligro de una guerra civil. Acá es importante tener en cuenta que esta conflictividad, esta dialéctica entre amigo y enemigo, se ha presentado a lo largo de la historia de maneras tan variadas que resulta inútil pretender encontrar un tipo de conflicto que sirva para explicar con sus características a todos los demás. Siempre la motivación de estos conflictos va a ser variada, pero van a coincidir en esa disputa, en esa pugna por el proyecto del orden y por el ejercicio del poder. Es decir, siempre va a estar relacionado con ese conflicto o esa lucha entre la conservación del poder político y la conquista del poder político. Muy bien, una vez identificados entonces estos tres elementos constitutivos del fenómeno político, relación mando-obediencia, relación entre lo público y lo privado, relación o conflicto amigo-enemigo,
Nos queda por último determinar cómo se organizan las sociedades políticas en la historia. Acá estamos haciendo alusión a las diferentes formas de ejercer el poder político y de ejercer los derechos políticos. Y acá vamos a tener en cuenta 5 tipos de organización, si se quiere. En función del tipo de Estado o del modelo histórico de esa comunidad política y jurídicamente organizada, podemos distinguir multiplicidad de formas como Estado absoluto, Estado del despotismo ilustrado, Estado demoliberal, Estado socialdemócrata, etc. En función de las formas territoriales de organización del Estado, tenemos estados centralizados, regionales, federales, etc. En cuanto a las formas de gobierno, que hace referencia en este sentido que lo estamos estudiando en esta unidad al número de gobernantes, vamos a distinguir monarquía, directorio, república. En cuanto al mecanismo de elección de quienes gobiernan, tenemos hereditario o electivo. Y por último, en cuanto al régimen o al sistema político, debemos tener en cuenta que acá nos estamos refiriendo a la ideología que preside al Estado. Puede ser autoritaria, totalitaria, democrática, comunista, socialista, etc. Con esto llegaríamos al fin, concluiríamos con el punto B de la unidad 1. Entonces es muy importante que nos quede claro qué se entiende por ciencia política, cuál es el fenómeno que estudia, dentro de esto político cuáles son las ideas o las nociones que van a subyacer en toda forma de organización social, cuáles van a ser en cambio las que van a ir cambiando, van a adquirir distintas formas, qué entendemos como lo político a diferencia de la política, cuáles son a grandes rasgos los antecedentes históricos, los elementos constitutivos, que son 3 del fenómeno político, con sus características y la explicación de cada uno, y por último, cuál es la organización de las sociedades políticas a lo largo de la historia en función de estos distintos criterios que hemos ido explicando. En el siguiente video vamos a abordar el punto C, esto es el referido al fenómeno jurídico o a la ciencia del derecho.